San Marcos 16, 1 al 3, tengan ahí lista su cita. Hemos estado analizando algunos personajes de mujeres de la Biblia. Hemos estado analizando algunos perfiles de mujeres. Hemos estado recibiendo palabra de Dios sobre la conducta, el testimonio de esas mujeres. Pero el Señor me hablaba y me daba esta palabra para ustedes. Y yo quiero que la analicemos. Estamos en San Marcos capítulo 16, versículo 1 al 3. Así como están honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dicen: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Yo quiero que ustedes lean el versículo 2 solamente. A ver, unidas. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Ok. Yo quiero que hagamos un análisis de una de estas mujeres. Hay mucho que hablar de María, la madre de Jacob, de Salomé. Es importante mencionar que todas las mujeres que estuvieron apoyando el ministerio de Jesús tienen un símbolo, tienen un testimonio muy peculiar y especial para las mujeres el día de hoy, porque por algo estaban siendo parte del ministerio de Jesús. Pero hay algo que me llama la atención en especial de María. Yo quiero que hagamos un recorrido bíblico de quién era María. San Juan capítulo 20, versículo 1. Dice San Juan 21: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En este versículo dice que ya la piedra estaba removida. Si regresamos a San Marcos, dice que fueron primero a comprar las especies, prepararon algo para llevar a la tumba. La Biblia nos dice que ellas estaban preguntando: ¿quién nos va a remover la piedra? Puedo entender la escena, que fueron a comprar, regresaron, buscaron quién pudiera acompañar. Sin embargo, María fue personalmente, ¿me explico? Y se da la sorpresa que está abierta la tumba, regresa, porque dice la Biblia que dio la noticia y regresaron, o más bien fueron Pedro y Juan. Dice la Biblia que Pedro se quedó en la puerta, Juan entró y dio testimonio. No voy a enfocarme en todo el efecto de la emoción que surge. Yo quiero que nos concentremos en esta mujer. ¿Quién era esta mujer? A veces pensamos que hemos hecho las cosas mal, desagradable delante de Dios, que por eso merecemos no recibir milagros, ni el perdón, ni la gracia de Dios. Y a veces pensamos que somos tan pecadores, tan perversos, que cuando estamos orando, nuestra misma oración la sentimos difícil de creer. Y vamos a analizar el por qué menciono esto. Porque esta María, esta mujer, la hemos estudiado en otras citas bíblicas. Por favor, acompáñame a Marcos capítulo 14, versículo 3 y versículo 4. Dice: pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ya conocemos la historia, pero es interesante mencionar que de esta María es una de las pocas personas que mencionan los 4 evangelios. Los que hemos estudiado la vida de Jesús, los que hemos analizado las
historias, los momentos de Jesús, nos damos cuenta que hay historias que no lo menciona Mateo, hay otras que no menciona Marcos, otras que no menciona Juan. Pero es interesante que los 4 evangelios mencionan a María Magdalena. Es de las pocas personas que anduvieron con Jesús que los 4 evangelios mencionan. De otros mencionan solamente sus nombres, pero no sus actos. En cambio, de María sí se mencionan sus actos. Estamos leyendo una cita solamente en relación a esto, Marcos 14, 3 y 4. Pero vayamos a otra cita, Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38. Observen, ya leímos a Juan, ya leímos a Marcos, ¿sí? Vayamos con Lucas, capítulo 7, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Estamos hablando de el Evangelio de Lucas. Pero quiero que notemos algo. Las demás empiezan a hablar de la mujer y de su nombre, pero Lucas habla de detalles sorprendentes. ¿Cómo empieza este versículo? Una mujer de la ciudad. Desde que iniciamos con ese calificativo, ya está clasificando a qué tipo de mujer. Cuando dice que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, o sea, la mujer ubicaba la posición literaria de Jesús. No estaba en una parte de recepción de la casa, no estaba en una parte de descanso de la casa. Habla especialmente de los alimentos. Cuando en la costumbre judía estar a la mesa era algo sagrado. Para comenzar, tenían que lavarse 7 veces las manos, porque eso hablaba de purificación completa. A la mesa nadie más se podía acercar a los que estaban comiendo, solamente los esclavos que iban a servir las mesas. Pero había un momento en el cual era importante respetar el tiempo de comida. Es justamente cuando el plato fuerte se está comiendo. Nadie puede acercarse. Pero vean cómo es que Lucas describe el panorama que tu mente lo imagina correctamente. Dice: estaba Jesús a la mesa. Esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Está diciendo de qué material es el frasco y está diciendo qué contiene el frasco. Porque el frasco tiene un valor. No era cualquier frasco. Porque ella, hablando en el sentido social, era de lo más bajo. Pero para ser una mujer de la vida fácil, también tenía su propia etiqueta. No andaba con los perfumes baratos, porque sabía bien que una mala presentación no le permitía tener clientes, y lo digo con todo respeto. Esta mujer era prostituta. El éxito de su pecado era una buena presentación. Quiere decir que esta mujer no usaba cosas baratas. Acabamos de leer en otra porción bíblica que quebró el frasco. En otro momento hablaré sobre esta escena de Jesús y esta mujer. Pero la Biblia nos dice que este frasco venía con perfume. Y hemos analizado que el valor de ese perfume corresponde a un promedio de 1 año y medio de salario. Lo que ellos estaban calculando que se podía vender ese perfume. No era cualquier perfume que llevaba. No era de esos de oferta. No era de esos de promoción. No era de esos que en un ratito huele, por lo menos pasó la fiesta, ya cuando regresas a casa ya se le fue el aroma. No. Era uno de esos perfumes porque ella sabía que su clientela dependía de eso. Dice la Escritura, vean los detalles. Por eso me impresiona cómo es que Lucas describe. Y estando detrás de él, a los pies. Nosotros nos imaginamos una silla y una mesa.
Pero en la costumbre de Jesús en aquellos tiempos era el piso en un tapete, doblar los pies, como si estuvieras hincado, pero hacia un lado, por lo tanto los pies quedaban atrás de ti. Y esta mujer llegó porque sabía que no podía llegar ni a un lado, mucho menos de frente. Era su conciencia quien le estaba diciendo: no puedes estar al lado, es demasiado para ti. ¿Comprende? Dice el versículo: y empezó a enjugar los pies con sus cabellos y los besaba. Ella sabía lo que simbolizaba eso. No era una conquista amorosa, no. Era una expresión de una conciencia quebrantada por un cambio de vida. Quiero que analicemos esos detalles por los que voy a hablar. Era la expresión, era un código secreto que del corazón de una mujer arrepentida estaba pidiendo misericordia al único que puede perdonar. Dice la Escritura que estaba ahí. Estamos analizando lo que otros escritores dicen para que tengamos un panorama. Mateo capítulo 26, versículo 12. Jesús ahora expresa lo que está pasando y Simón y los discípulos y todos los que están ahí están como: oye, estamos comiendo, ¿cómo es posible que esta mujer pecadora se acerca? Es como cuando estás en un restaurante, en una fonda, en un lugar donde estás comiendo, en un lugar público, y se te acerca un hombre, una mujer indigente, maloliente, mal presentable, y da asco porque estás comiendo, pero es un ser humano que también está tratando de venderte algo, porque también quiere comer. Dice el versículo 26, capítulo 26, versículo 12: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, dice Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esta mujer iba con el deseo de alcanzar misericordia y perdón. Y no sabía que el mismo acto que ella estaba haciendo estaba teniendo el momento más importante, humanamente hablando, de la vida de Jesús. Ungirlo, prepararlo. Nunca se imaginó esta mujer que su acto de humillación, de quebrantamiento, de humillación ante Dios, se iba a convertir en una parte histórica para que el cuerpo de Jesús fuera consagrado. Si a los discípulos se le hubieran dicho: búscate a alguien quien consagre el cuerpo de Jesús, ¿qué hubieran hecho los discípulos? Analicemos. Te aseguro que hubieran preparado una ceremonia, un buen banquete. Hubieran buscado al hombre mejor letrado en aquellos tiempos en la interpretación de la ley. Hubieran buscado a una persona respetada en la sociedad con un criterio de habla. Hubieran buscado un personaje que nada más al pararse fuera imponente. Te pregunto, ¿Jesús no valía una ceremonia así? Claro. Pero quiero que veas, hace un rato mencionaba algo. Que a veces decimos: Señor, ¿por qué no me permites? ¿Es que soy demasiado pecador? Si a esta mujer le hubieran dicho: lo que tú vas a hacer va a ser histórico, te aseguro que hubiera puesto las mejores ropas, no para conquistar a un hombre sexualmente, sino para honrar el acto del perfume en el cuerpo de Jesús. Mientras un escritor está diciendo que el perfume fue derramado en la cabeza, otro dice que fue derramado en los pies. Las dos partes son reales, porque uno estaba en una posición que le tocó ver la escena solamente de los pies, y el otro le tocó ver cómo es que el perfume comenzó a ser derramado desde la cabeza. No están mintiendo, solamente que la posición donde estaban les permitió ver una parte, y es obvio que una mujer atrás de Jesús no iba a ser visible para todos. Por eso es que unos vieron una parte de la escena y otros otra. Mateo está diciendo lo que Jesús habla. Versículo 7. Repitamos una parte, me interesa algo que está mencionando aquí. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Aquí Mateo hace énfasis al gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa.
Regresemos a San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Dije que íbamos a hacer un análisis histórico literario de la Biblia. San Juan 11:2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Observen que Juan fue el último escritor del Nuevo Testamento. Eso es muy importante mencionar en esto. Ya cuando Juan escribe el libro de San Juan, que es parte del Nuevo Testamento, ya los otros evangelios habían empezado a circular. Ya las cartas paulinas ya eran famosas. Pablo ya no vivía, Pedro ya no vivía, muchos apóstoles no vivían. Cuando Juan escribe esta carta del evangelio, es porque sabía que los cristianos de aquellos tiempos tenían conciencia plena de quién era María. Pero por si faltaba un detalle más, en la historia que iba a narrar, porque el capítulo 11 habla de la historia de Lázaro, el que fue resucitado. Vean, ¿por qué menciono este versículo 2? Porque yo pregunto, si Dios fuera como nosotros los humanos, y Dios obrara conforme a nuestras acciones, ¿Lázaro y María eran dignos de la amistad de Jesús? Eso es solamente la amistad. ¿Lázaro era digno de ser resucitado? No. ¿Qué te hace pensar que lo que ha hecho tu familia, lo que han hecho tus padres, lo que han hecho tus hijos, en especial tu marido, o tú misma, qué te hace pensar que a Dios ya no le interesa hacer milagros para ti? ¿Qué te hace pensar eso? Que Dios se olvidó de ti, que no eres digna de un milagro, que no eres digna de que Dios te escuche, que no eres digna de que Dios intervenga, que no eres digna de que Dios conteste. ¿Qué te hace pensar eso? No sé si estoy siendo claro en este punto. Porque María era una pecadora. Y Lázaro, diríamos, ¿qué culpa tiene de que su hermana sea pecadora? No, es que la difamación o la mala fama de esta familia se había regado. Por eso es que cuando Jesús llega, dicen, oye, ¿cuánto le ama? Porque era una familia despreciada por la sociedad. Era una familia señalada por la sociedad. Lázaro no era libre de salir a la calle porque estaba la crítica. ¿Y tu hermana? Y no eran preguntas sanas, comunes. Eran señalamientos, eran enjuiciamientos, eran procesos duros en el corazón. Pero la Biblia dice claramente que Lázaro era amigo de Jesús. Quiero que te des cuenta de algo. Estamos hablando de una mujer que el perfume lo había comprado como fruto de pecado. Porque para comprar esto caro, no era de cualquier mujer. O búscame en la Biblia si otra mujer, lo digo con todo respeto a las mujeres que son mencionadas, otra mujer decente, con marido, con hijos, formal, llega a ser mencionada con perfumes caros. No. No sé si me estoy explicando. El hecho de derramar el perfume, dije en otro momento, voy a predicar de esto porque hay una palabra que Dios me dio. Pero el hecho de derramar este perfume habla del mejor sacrificio que esta mujer pudo ofrecer a Dios. Porque estaba cansada de su vida. Porque no volvía al pasado. Ella quería ya tener un nuevo tipo de vida. Capítulo 12, versículo 3. Vean cómo es que Juan menciona de San Juan.
Vean cómo es que Juan menciona la historia. 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Una libra, dice, tomó. Pregunto, ¿es lógico decir tomó cuando te queda una libra? ¿O porque tienes más? Es como decir, tomó un vaso de agua. Es porque tenía más. Es que esta palabra me bendice cuando Dios me la empezó a dar. Aleluya. Regresemos a Marcos, la primera cita, capítulo 16. Amén. Versículo 1. Ustedes leyeron hace un rato el versículo 2. ¿De qué habla el versículo 2? Muy de mañana, el primer Habla sobre el tiempo, el momento, muy de mañana. ¿Sabes qué es lo que espera Dios de nosotros? El muy de mañana. ¿Qué hizo esta mujer? Para esa fecha esta mujer ya no tenía perfumes, porque su vida había cambiado. Ya no tenía perfumes porque no había amores que conquistar en esta tierra. Porque el único amor que ella amaba, y un amor puro, santo, sincero, sin malicia, sin perversidad, sin miras de conciencia perversa, era el amor de Jesús, el amor que le había perdonado, que había limpiado. Ella no tenía perfumes. ¿Qué le quedaba? Ir a comprar los mejores perfumes. Aleluya. Porque había un hombre que le había perdonado y estaba muerto. Porque la esperanza de ella y de cualquier otra mujer estaba en una tumba. Ella se levantó de mañana no con la esperanza de ver si había resucitado y volver a abrazarlo y decirle, maestro. Ella se fue con el deseo de dar lo mejor que podía tener. No tenía perfumes, pero estaba haciendo el esfuerzo para poder comprar aquello que es lo único que podía darle. Amén, aleluya. Esa escena Dios me llevaba en este día a analizar y decía, Señor, de verdad que es importante mencionar esto. Porque llega el momento que se nos acaban nuestras mejores palabras para Dios. Llega el momento que se nos acaban nuestros mejores momentos, que no sabemos qué ofrecerle a Dios cada mañana. Le decía anoche a mi esposa, cuando estaba a lo duro del proceso en mi vida, lo único que me quedaba era poner cantos. Y yo me echaba a llorar porque las lágrimas, porque las palabras se acababan. Pero lo que yo no podía cantar, decírselo, había un canto que se lo decía. Y Dios me llevaba a analizar esta escena como María Magdalena, que cuando no tienes perfume, pero buscas qué ofrecerle al que te ha perdonado, al que te ha redimido, al que te ha abrazado, al que te ha restaurado, al que te consuela cuando estás en el proceso del dolor. Amén, aleluya. ¿Te das cuenta que esta mujer nunca olvidó lo que podía ofrecerle al maestro? Se levantó de mañana. Había una verdad. María vio cómo la piedra fue quitada, la piedra que cubría la tumba de su hermano. Y que Jesús mismo, teniendo el poder de quitar la piedra, dijo, quiten la piedra. Porque esa es una responsabilidad nuestra, quitar todo estorbo, todo aquello que Dios me dice, quita de tu vida el enojo, quita de tu vida la ira, quita de tu vida todo aquello que te daña, nos toca a nosotros, no hay quien lo quite. Dice María, ¿quién lo va a quitar? Es verdad. El único que podía dar la paz al corazón de María estaba muerto, a su vista, en su entendimiento humano. Dice el versículo, ¿quién?
¿Sabes qué es lo importante de tu vida y de mi vida? Es que cuando tú y yo preparamos como María nuestros mejores regalos, nuestros mejores perfumes para Dios, y no es por nuestro pasado, sino que nos esforzamos por conseguir, ponemos esa música cada mañana para adorar a Dios, ponemos nuestros mejores cantos para adorar a Dios, no sé si me explico. Ese es el perfume que compramos, el que no preparo yo, pero lo escojo de YouTube, lo escojo de las redes y empiezo a adorar a Dios cada mañana. Es ahí donde mientras yo estoy preguntando, Señor, ¿qué voy a hacer este día? Como mujeres se han de preguntar, ¿y qué voy a guisar este día? ¿Qué voy a preparar este día? Ya no sé qué hacer. ¿Por dónde voy a barrer? ¿Qué voy a hacer? Ese orden del día es como cuando dice María, Señor, ¿quién va a quitar la piedra? Y dice Dios, no te preocupes por esa piedra. Tú adórame cada mañana. Que yo me encargaré de tus preocupaciones. Por eso es que leímos la otra cita, que ella fue sola, fíjate bien, no fue María la madre de Jacob, no fue Salomé, no fueron los discípulos. ¿A quién le interesaba estar en la tumba? ¿A quién le interesa estar en la presencia de Dios? No son tus hijos, no es tu marido, no son tus padres, eres tú. ¿Comprende? Eres tú. María podía haberle dicho a Jesús, Señor, soy pecadora. No soy digna de que resucites a mi hermano. Soy pecadora, no soy ni digna ni merecedora de que vengas a mi casa. Pero una de las frases que han marcado la fe cristiana es la que mencionó Jesús frente en esta casa, en estas mujeres. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús conociendo el pasado de María, Jesús conociendo la situación de esta familia, y fíjense bien, María y Marta. ¿Quién era Marta? La afanosa. ¿Quién era María? La que prefería estar a los pies de Jesús. ¿Te das cuenta? Hay muchas mujeres que pudieran haber venido al culto, pero no vinieron. Hay muchas mujeres que pueden ir a su iglesia a un culto, pero no van. Pero si tú vas a un culto, si tú estás en la iglesia, eres la María, que sin importar tu pasado, tu pecado o el pecado de tus hijos, ¿sí me explico? A ti Dios te ha preparado la mejor de las bendiciones. Amén. La promesa, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se la dijo a esas mujeres Jesús. Amén. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Esta es una promesa en la cual te puedo decir, tu esposo, tus hijos, lo que tú estás pidiendo van a volver. Eso es la resurrección. Esas son las promesas. Amén. Por lo tanto, si tu mente te decía, pero es que tú no eres digna, es que tus hijos, es que hay tanto pecado en tu familia, que Dios ya no te escucha, no le hagas caso al diablo. Prepara tus mejores perfumes cada mañana. Prepara tu mejor momento de adoración cada mañana. Que cuando salgas de tu casa al trabajo, cuando vayas de tu casa en el transporte público, vayas adorando a Dios, vayas alabando a Dios. Como esta mujer de mañana iba con una mentalidad de llegar a la tumba, pero no iba con la idea de llegar con las manos vacías. Ella buscó sus mejores perfumes para el maestro. Ya no los ocupó, porque su maestro había resucitado. Ya no vas a ocupar tanto llorarle a Dios. Ya no vas a ocupar tanto quebrantar tu alma, porque Dios ya está respondiendo a tu pregunta. Dios ya está respondiendo a tu clamor. Dios ya está respondiendo a tu oración. Por lo tanto, no lo dudes. María llegó sola a la tumba para ver qué pasaba y a ver qué podía hacer con la piedra. Y dice la Biblia que sorpresa se llevó. La tumba estaba abierta. El perfume y las demás mujeres estaban en casa. Los discípulos estaban en casa. Ni se acomedieron. No esperes que alguien se acomida a ti. No esperes que alguien te diga, oye, yo te voy a ayudar. No, porque la única persona que está interesada en estar en la presencia de Dios eres tú. Amén. No te digas, oye, pero ¿por qué mis hijos no se ponen las pilas? No te desesperes por tus hijos. Tú vas a llegar a la tumba y mirarás la respuesta. En el sentido literario, tú vas a llegar como María y mirarás que la piedra ya fue removida y ya no se ocupan tus perfumes ahí, porque ahora serán para ti. Los perfumes fueron para Jesús, ¿te acuerdas? El siguiente perfume que María Magdalena quiso llevar ya no fue para Jesús.
fue para ella, porque tenía una vida nueva, porque ya no iba a andar conquistando más amores, más bien iba a disfrutar de lo que Dios ya había hecho en ella. Póngase de pie.